Historia 1. El hombre sin cabeza en la puerta. Mi nombre es Sergio y trabajo como vigilante nocturno en un cementerio de Bilbao desde hace más de 15 años. He visto de todo, desde visitantes tardíos llorando hasta adolescentes que intentan actuar con valentía y se escabullen por la noche. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasó aquella fría noche de noviembre. Era casi medianoche y yo estaba haciendo mi ronda habitual. El silencio del cementerio siempre me molestó, pero esa noche me pareció más pesada. El aire estaba tranquilo, sin siquiera un soplo de viento, y los niños que normalmente venían desde el camino estaban ausentes. Era como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. Estaba caminando cerca de la puerta principal cuando sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era ese tipo de sentimiento que no puedes explicar, pero sabes que algo anda mal. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado afuera de la puerta. Llevaba un elegante traje negro, pero se veía mal. Al principio pensé que alguien se había perdido o intentaba entrar para visitar una tumba, pero algo me impidió gritar o ir hacia ellos. Fue entonces cuando me di cuenta del detalle más aterrador: no tenía cabeza. Me quedé helado. Literalmente me quedé congelado en el lugar, tratando de entender lo que veían mis ojos. Estaba completamente quieto, con las manos cruzadas frente a él, como quien espera pacientemente. No se podía distinguir ningún movimiento, ni respiración. Solo esa figura sin cabeza parada allí. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Quizás fue el juego de sombras o el cansancio de la noche. Saqué mi linterna y apunté en su dirección, pero la luz atravesó, como si él no estuviera allí. La linterna parpadeó una vez y, cuando volvió la luz, dio un paso hacia el interior de la puerta. Mi corazón se aceleró. No recuerdo haber hecho esto, pero automáticamente retrocedí. Las hojas del suelo crujieron bajo mis pies y fue como si resonara por todo el cementerio. No volvió a moverse, pero algo en la atmósfera cambió. El aire se sentía más denso y una sensación de pánico comenzó a consumirme. Me puse por la radio y llamé a mis compañeros, que estaban en la sala de control. Mi voz era temblorosa y apenas podía explicar lo que estaba pasando. Cuando respondió, su voz sonó confusa. No hay nadie en la puerta, Sergio. Las cámaras no muestran nada. Estaba aún más asustado. Estaba vendiendo esa cosa justo frente a mí, pero mi colega insistió en que no había nada allí. Incluso llegó a la puerta para comprobarlo, pero cuando llegó, la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, con el día ya despejado, decidí investigar. Le pregunté al personal superior si habían oído algo sobre apariciones en la puerta, pero todos negaron con la cabeza. Fue entonces cuando uno de los caldereros, un hombre tranquilo y reservado, pidió hablar conmigo en privado. Lo que viste, ha sucedido antes. No es frecuente, pero otros vigilantes también lo dicen. Dicen que se aparece a aquellos que están a punto de tomar una decisión difícil o que cargan con un peso pesado. ¿Tienes algo como esto en tu vida? No sabía qué responder. Hasta el día de hoy no puedo olvidar esa figura y la mirada vacía que sentí, incluso sin que él tuviera cabeza. No sé si fue una advertencia, una maldición o algo que simplemente no debería estar en este mundo. Desde esa noche, nunca he vuelto a caminar solo en mis rondas. Y cada vez que paso por la puerta, miro 2 veces. Porque en el fondo tengo miedo de volver a verlo. Historia 2. La sombra detrás del ataúd. Mi nombre es María y trabajo como veladora en Granada desde hace 8 años. Me he acostumbrado a la atmósfera oscura y silenciosa de los cementerios, pero de vez en cuando sucede algo que me hace preguntarme si realmente estoy preparado para ello. Una de esas noches me impactó de una manera que nunca olvidaré. Fue una ceremonia sencilla, una pequeña reunión familiar para despedir a un anciano. La capilla estaba iluminada solo por velas y algunas luces tenues. Había algo de melancólico en el ambiente, pero eso es común en estos eventos. El ataúd estaba en el centro, rodeado de flores, mientras el sacerdote rezaba sus oraciones. Todo parecía normal hasta que noté un movimiento extraño al fondo de la capilla. Era algo sutil, casi imperceptible,
como una sombra que se movía lentamente entre los bancos vacíos. Me quedé congelada por un momento, tratando de entender lo que había visto. Tal vez fuera solo la luz parpadeante de las velas, pensé. Pero cuando volví a mirar, estaba más cerca. La sombra tenía una forma extraña e indefinida, pero al mismo tiempo parecía casi humana. No tenía un contorno claro, pero se notaba que era alto, más alto que cualquiera de los presentes. Lo peor fue la forma en que parecía acercarse lentamente al ataúd, como si estuviera observando todo a su alrededor. Miré a mi alrededor para ver si alguien más se había dado cuenta, pero todos tenían la cabeza gacha, concentrados en la ceremonia. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugando una mala pasada. Pero no duró mucho. Mientras el sacerdote continuaba sus oraciones, escuché un sonido débil, como un suspiro, proveniente del costado del ataúd. Uno de los miembros de la familia, una mujer mayor, asintió y miró en la misma dirección que yo. Sus ojos se abrieron y agarró el brazo del hombre que estaba a su lado, claramente asustada. ¿Viste eso?, susurró, pero nadie respondió. La sombra estaba ahora detrás del ataúd. Era imposible ignorarlo. No tiene sentido, no había nadie allí, pero su presencia era tan real que toda la habitación parecía más pesada. Las flores a mi alrededor comenzaron a marchitarse de una manera que me aterrorizó. El sacerdote hizo una pausa, se le quebró la voz y miró directamente a la sombra. Por un momento pensé que iba a gritar o salir corriendo, pero simplemente cerró los ojos y comenzó a orar en un tono más fuerte, casi desesperado. Fue entonces cuando las velas se apagaron repentinamente, sumiendo la capilla en total oscuridad. La gente empezó a murmurar y algunos encendieron las linternas de sus teléfonos móviles. Cuando volvió la luz, la sombra había desaparecido. Pero el silencio que permaneció fue casi ensordecedor. Luego de la ceremonia, algunos invitados hablaron sobre la extraña sensación de ser observados durante el velorio. Otros dijeron que escucharon susurros, como si alguien los estuviera llamando por su nombre. Pero nadie tuvo el valor de hablar de la sombra. Nunca le conté a nadie lo que vi, al menos no hasta hoy. Porque cada vez que intentaba recordar esa noche, sentía que algo todavía me observaba, esperando que regresara a la capilla. Historia 3. El grito en el metro. Mi nombre es Javier y soy sepulturero en un cementerio de las afueras de Toledo. Mi trabajo es solitario y, la mayor parte del tiempo, pacífico. La rutina consiste en cavar, enterrar y cuidar el terreno. Pero hubo una noche en la que todo cambió, y desde entonces no he podido entrar a ese lugar sin sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un miércoles por la noche y estaba terminando de organizar el sótano donde se ubicaban los nichos de un mausoleo. Había un velorio programado para el día siguiente y quería que todo estuviera en orden. El subsuelo estaba húmedo y viciado, con un fuerte olor a piedra y moho. Las luces eran tenues y algunas parpadeaban de vez en cuando, como si estuvieran apagadas. Mientras trabajaba, escuché el sonido de pasos encima de mí. Pensé que era mi colega Fernando, que estaba de turno conmigo. Le grité, pero no hubo respuesta. Continué mi trabajo, colocando las flores en los nichos y limpiando el polvo acumulado. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un grito largo y aterrador que proviene de las profundidades del subsuelo. Fue un sonido que hizo que el aire a mi alrededor se sintiera más frío, casi agudo. Dejé lo que sostenía y me quedé quieto, tratando de entender de dónde venía. El silencio que vino después fue aún peor, pesado y asfixiante. Llamé nuevamente a Fernando, mi voz tremenda. «Fernando, ¿estás ahí?» Nada. Solo el eco de mi voz. Decidí que necesitaba salir de allí. Agarré mi linterna y comencé a caminar hacia la salida, pero mientras lo hacía, escuché algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. Pasos. Pasos lentos y arrastrados, procedentes del pasillo que acababa de abandonar. Me volví rápidamente, apuntando con la linterna, pero no vi a nadie. Solo el pasillo vacío, las húmedas paredes de piedra brillando en la penumbra. Continué caminando, tratando de ignorar el sonido que parecía acercarse cada vez más.
Llegué a las escaleras que conducían a la superficie y casi corrí para subirlas, pero antes de que pudiera dar el primer paso, sentí como si algo estuviera detrás de mí. No sé cómo explicarlo, pero era como si un peso invisible me estuviera observando, esperando que yo mirara. Contra todos mis instintos, volví la cabeza. Y fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, bajo la luz parpadeante, había una figura. Alto, delgado, con brazos desproporcionados que casi tocaban el suelo. El rostro, o mejor dicho, la ausencia del mismo, era lo más aterrador. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había una mancha oscura, como una sombra viva. No esperé saber qué pasaría. Subí corriendo las escaleras, tropecé con los escalones y casi pierdo mi linterna. Cuando llegué a la superficie encontré a Fernando fumando cerca de la entrada. Me miró asustado, preguntándome qué había pasado. Le conté lo que vi, pero él negó con la cabeza, diciendo que no había oído ni visto nada. Decidí no insistir. Pero al día siguiente, cuando volvimos a la clandestinidad, encontré algo que me perturbó aún más. En el suelo, cerca del lugar donde vi la figura, había marcas profundas, como arañazos, repartidas por las paredes y el suelo. Desde entonces, evité en la medida de lo posible pasar a la clandestinidad por la noche. Y cada vez que paso cerca de esa entrada siento un escalofrío, como si algo me estuviera esperando ahí abajo. Historia 4. El hombre del traje gris. Mi nombre es Clara y trabajo como recepcionista en un tanatorio de Sevilla desde hace 5 años. Durante este tiempo aprendí a lidiar con el dolor de las personas, a organizar ceremonias y a mantener la calma, incluso en las situaciones más difíciles. Pero hubo una noche en particular que sacudió todas mis certezas sobre lo que es real y lo que no lo es. Era martes y teníamos programado el velorio de un señor llamado Álvaro. Tenía muchos amigos y familiares, por lo que la sala principal estaba llena. Todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que uno de los invitados se me acercó con una expresión extraña en el rostro. ¿Viste a ese hombre del traje gris?, dijo. Pensé que era un familiar o amigo del fallecido, así que simplemente sacudí la cabeza y dije que no. El hombre insistió. Lleva un rato parado junto al ataúd. No habla con nadie, simplemente se queda ahí, mirando. Me pareció curioso, pero no le presté mucha atención. Las personas tienen diferentes maneras de afrontar el dolor, y tal vez ese hombre simplemente permaneció en silencio, presentando sus respetos. Regresé a mi escritorio y seguí organizando algunos papeles, pero una curiosidad empezó a molestarme. Me levanté y fui a la sala de velatorio. Miré el ataúd y, sí, había un hombre parado allí, con un elegante traje gris. Era alto, de cabello oscuro y semblante serio. Pero había algo extraño en él. No parecía normal. No parpadeó, no se movió y su mirada estaba fija en el cuerpo en el ataúd. Pensé en ir a hablar con él, pero antes de que pudiera dar un paso, alguien detrás de mí susurró. Él no estuvo aquí antes. Me di vuelta y vi a una mujer mayor, claramente asustada. Le pregunté qué quería decir y ella respondió. Estuve aquí todo el tiempo. Apareció de la nada. Empecé a sentir un malestar cada vez mayor. Volví a mirar al hombre, pero ya no estaba allí. Miré a mi alrededor buscándolo, pero era como si hubiera desaparecido. Pregunté a los demás invitados, pero nadie supo decir a dónde fue. Una noche continua, pero el ambiente estaba pesado. Algunas personas dijeron que sentían un frío extraño en la habitación, incluso con el aire acondicionado apagado. Otros dijeron que escucharon pasos, pero cuando miraron, no había nadie. Al final del velorio, cuando todos se habían ido, decidí echar un último vistazo a la habitación antes de cerrarla. Fue entonces cuando volví a ver al hombre del traje gris. Él estaba allí, de pie en el mismo lugar que antes, mirando el ataúd. ¿A quién eres?, quería, mi voz tremenda. Él no respondió. Él simplemente me miró y por un momento tuve la sensación de que sabía exactamente lo que estaba pensando. Fue entonces cuando noté algo que me hizo congelarme de miedo. No tenía ningún reflejo en el cristal detrás del ataúd.
Salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Le conté a seguridad lo que había sucedido, pero cuando volvimos a revisar, la habitación estaba vacía. Hasta el día de hoy nadie sabe quién era el hombre del traje gris, pero desde aquella noche evita estar solo durante los velorios. Porque, en el fondo, sé que todavía puede aparecer. Historia 5. La voz en la lápida. Mi trabajo generalmente es cuidar la vegetación alrededor de las tumbas, podar árboles y asegurarme de que el sitio esté limpio. Es un trabajo tranquilo, pero hay algo en este cementerio que siempre me ha incomodado, una lápida concreta, aislada, junto a un viejo ciprés. La lápida es antigua, de piedra desgastada, con las letras casi borradas por el tiempo. No hay flores, velas ni carteles de visitantes. Parece olvidado y por eso nunca me preocupé mucho por ello. Hasta el día que escuché esa voz. Era una tarde nublada y estaba limpiando un terreno cercano. El silencio fue interrumpido solo por el sonido del viento y el canto lejano de los pájaros. Mientras rastrillaba las hojas secas cerca del ciprés, escuché algo que sonó como un susurro. Al principio pensé que era el viento que pasaba entre los árboles, pero la voz era clara. Parecía una mujer y decía mi nombre. Miguel. Dejé la escoba y miré a mi alrededor. No había nadie. El cementerio estaba vacío, como siempre. Me quedé quieto, intentando escuchar de nuevo, pero todo estaba en silencio. Respiré hondo, me di cuenta de que mi mente me estaba jugando una mala pasada y volví a trabajar. Pero a medida que me acercaba a la lápida, las sugerencias volvieron. Esta vez fueron más fuertes, casi suplicantes. Miguel, ayuda. Se me erizó la piel y mi corazón se aceleró. Miré la lápida y, por primera vez, noté algo extraño, una leve grieta en la piedra, como si la hubieran abierto desde adentro. La tierra circundante parecía más oscura, húmeda, como si algo hubiera sido perturbado recientemente. Intenté ignorar la incomodidad y terminé mi trabajo rápidamente, pero durante los días siguientes, la sensación de estar presente cerca de esa lápida se hizo cada vez más fuerte. Y las sugerencias. Una noche decido enfrentar mi miedo. Tomé una linterna y fui al cementerio. El lugar era oscuro y aterrador, con el viento sacudiendo los árboles y creando sombras que les impedían moverse por sí solos. Cuando me acerqué a la lápida, escuché de nuevo la voz, más clara que nunca. Miguel, por favor ayúdame. Todo mi cuerpo tembló, pero me arrodillé junto a la lápida. Alumbré con mi linterna el nombre grabado en la piedra, pero estaba tan gastado que apenas podía leerlo. Solo 2 palabras eran legibles: perdón eterno. De repente sentí una pesadez en el aire a mi alrededor, como si todo el cementerio contuviera la respiración. El suelo bajo mis pies pareció vibrar ligeramente y un fuerte olor a tierra húmeda llenó el aire. Sin pensarlo mucho, comencé a cavar alrededor de la lápida con las manos. No sé qué me impulsó a hacer esto, pero sentí como si algo me estuviera guiando. Al cabo de unos minutos encontré algo enterrado allí, una pequeña caja de madera, vieja y podrida. Abrí la caja y dentro había una foto antigua de una mujer joven, de ojos tristes, y una carta. Las palabras eran casi ilegibles, pero logré entender lo esencial. Era una petición de perdón, escrita por alguien que la había traicionado y abandonado. En el momento en que leí las últimas palabras de la carta, las sugerencias cesaron. El aire a mi alrededor se volvió más ligero, la sensación de estar presente desapareció. Enterré la caja nuevamente y coloqué flores en la lápida. Desde entonces no he vuelto a oír esa voz. Todavía no entiendo del todo lo que pasó esa noche, pero estoy seguro de que es necesario recordar algo o alguien. Ahora, cada vez que paso por la lápida, dejo una flor, como diciendo, te escuché. No estás olvidado. Historia 6. El cuerpo que se movía. Mi nombre es Daniel y trabajo como director de funeraria en Madrid desde hace más de 12 años. Durante este tiempo, he visto cosas que a cualquiera le quitarían el sueño. Pero nada me preparó para lo que pasó en el velorio de una joven llamada Laura.
Era una fría noche de invierno y el velorio estaba previsto que comenzara a las 7 de la tarde. Laura tenía apenas 25 años y había fallecido en un accidente automovilístico. Su familia quedó devastada y la sala del velorio se llenó de amigos y familiares que vinieron a presentar sus últimos respetos. Estaba en la habitación de al lado, asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando escuché que alguien decía mi nombre. Era la madre de Laura, que parecía angustiada. «Daniel, ¿puedes revisar el ataúd?», preguntó con voz temblorosa. Le pregunté si había algún problema y me explicó que algunas personas dijeron haber escuchado sonidos extraños provenientes del ataúd. Intenté tranquilizarla diciéndole que tal vez era solo el ruido de la habitación o de la madera, pero ella insistió. Me acerqué al ataúd y, al acercarme a él, sentí una frialdad inusual en la habitación, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado. Puse mi mano en la tapa del ataúd y me quedé quieto unos segundos, escuchando. Al principio todo parecía normal, pero de repente escuché un sonido débil, casi imperceptible, como si algo arañara el interior. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Pensé que podría ser mi imaginación, pero luego el sonido se hizo más fuerte. Era como si los clavos rasparan la madera. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que algunos de los presentes también estaban escuchando. Los susurros se extendieron por toda la habitación y la atmósfera se volvió tensa. Decidí actuar rápidamente. Les pedí a todos que salieran de la habitación, diciendo que primero verificaran algo técnico en el ataúd. Cuando estuve sola, respiré hondo y abrí la tapa. El cuerpo de Laura estaba exactamente como lo había preparado, con las manos cruzadas sobre el pecho y el rostro sereno. Pero cuando quise volver a cerrar la tapa, pasó algo que me dejó paralizado. Sus dedos se movieron. No fue una ilusión ni un reflejo muscular. Fue un movimiento deliberado, como si estuviera tratando de agarrar algo. Retrocedí, tropecé con una silla y me quedé allí, mirando el cuerpo. Quería creer que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces sus brazos comenzaron a moverse lentamente y su cabeza se giró hacia un lado, con los ojos aún cerrados. Mi instinto fue correr, pero algo me mantuvo ahí, como si necesitara entender lo que estaba pasando. Llamé a otro empleado, Jorge, para confirmar lo que vendía. Llegó rápido, pero cuando mostró el cuerpo, Laura estaba nuevamente quieta, como si nada hubiera pasado. Le dije lo que vi, pero él simplemente negó con la cabeza, indicando que estaba estresada. Aún así, no podía sacar esa imagen de mi mente. Posteriormente, a medida que avanzaba el velorio, algunas personas comenzaron a decir que sentían como si algo les tocara los hombros o les susurrara al oído. Otros juraron haber visto moverse las cortinas, incluso sin viento. Esa noche, cuando finalmente terminamos el velorio y cerramos el ataúd para el entierro, sentí como si los ojos de Laura me estuvieran observando a pesar de que estaban cerrados. No sé qué pasó en ese velorio, pero desde entonces evito mirar directamente a los cuerpos que se preparan. No quiero correr el riesgo de ver algo que debería permanecer inmóvil, pero tal vez no lo esté. Historia 7. El espíritu del niño en el pasillo. Mi nombre es Carmen y trabajo como recepcionista en un tanatorio en Valencia. Mi trabajo es simple, recibir familias, organizar horarios y asegurarme de que todo esté en orden durante los velorios. Pero hay algo en este lugar que siempre me ha inquietado, especialmente de noche. En los largos pasillos, poco iluminados, el silencio parece cobrar vida. Dicen que las funerarias tienen sus historias, pero nunca le presté mucha atención hasta esa noche. El velorio fue para una anciana, la señora Mercedes, quien había fallecido por causas naturales. Su familia estaba en la sala principal, mientras yo estaba en recepción, organizando documentos. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando escuché pasos ligeros en el pasillo. Al principio pensé que era alguien de la familia, tal vez un niño que se había perdido. Me levanté para comprobarlo, pero el pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban débilmente, algo común en los edificios antiguos, y el aire se sentía más frío de lo habitual. Regresé a recepción, pero los pasos continuaron. Esta vez lo hicimos más cerca.
Decidí ir a la sala donde se realizaba el velorio, para asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando llegué, noté que todos estaban allí, sentados, hablando en voz baja. ¿Vino algún niño contigo? Querida, tratando de ocultar mi inquietud. Me miraron confundidos. No, aquí solo hay adultos, respondió una de las hijas de doña Mercedes. La nuca se estremeció. Regresé al pasillo y escuché una risa, baja, casi como una sugerencia. Mi corazón se aceleró. Sentí que alguien me estaba mirando, pero no había nadie. Caminé lentamente por el pasillo, tratando de encontrar la fuente del sonido. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Un niño, una niña, de pie al final del pasillo. Estaba de espaldas a mí, llevaba un vestido blanco que parecía viejo y su cabello era oscuro, casi cubriendo sus hombros. Oye, ¿estás perdido? Cariño, tratando de mantener la calma. Ella no respondió ni se movió. Di un paso adelante, pero antes de que pudiera acercarme, ella giró lentamente la cabeza hacia un lado, sin mover el cuerpo. Sus ojos eran oscuros, profundos, y la sonrisa que se formó en su rostro era incorrecta, como si no fuera humano. Di un paso atrás, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí. La chica desapareció en el momento en que parpadeé. No corrí porque mis piernas simplemente no obedecieron. Me quedé allí, congelada, tratando de entender lo que acababa de ver. Después de ese momento, las cosas se volvieron aún más extrañas. Las puertas que antes estaban cerradas debían abrirse en secreto, el sonido de pasos resonó en el pasillo vacío y algunos de los presentes en el velorio dijeron que vieron por el rabillo del ojo a un niño corriendo. Cuando finalmente terminó la noche y la familia se fue, me dejaron solo en la funeraria para cerrar los registros. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó una profunda impresión, una risa clara, infantil, demasiado cercana para ser ignorada. Miré hacia la entrada del pasillo, y allí estaba ella de nuevo, parada allí, mirándome directamente. Esta vez, sentí una ola de frío atravesar mi cuerpo, como si algo me estuviera tirando al suelo. Pero, antes de que pudiera reaccionar, ella desapareció nuevamente, dejando solo el sonido de sus pasos resonando. Nunca he podido olvidar esa noche. Y desde entonces, evita trabajar hasta tarde. Pero a veces, incluso durante el día, siento que ojitos me observan desde los rincones de la funeraria, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Historia 8. El viejo en el banco de madera. Soy Roberto y trabajo como funerario en el cementerio de San Juan, en las afueras de Sevilla. La mayor parte de mi trabajo es sencillo: cavar, preparar las tumbas, cerrar las tumbas. Pero por la noche, cuando el cementerio está vacío y reina el silencio, es cuando sucede todo. Una noche, después de otro velorio, me llamaron para hacer un último trabajo: enterrar a un anciano que había fallecido por complicaciones de salud. No tenía muchos familiares y el velorio fue rápido. Cuando todos se fueron, el ataúd fue llevado a la tumba. Yo estaba allí para darle el toque final. Mientras preparaba el hueco para el ataúd, escuché algo extraño proveniente del banco de madera al lado de la capilla. El banco estaba vacío, pero había una presencia que no pude identificar. Un frío intenso se apoderó de mí. Miré al banco y vi una figura, un anciano vestido de negro, sentado allí, mirándome con expresión seria. Lo que supuse no fue su presencia, sino el hecho de que el cementerio estaba completamente desierto. El velorio ya había terminado y no había visto llegar a este hombre. Él estaba allí, inmóvil, sin decir una palabra. Fui hacia él, con el corazón acelerado, pidiendo ayuda. El hombre no respondió, solo me miró. Cuando estaba a solo unos pasos de distancia, le dijo a la mano, señalando la tumba donde estaban colocando el ataúd del difunto: ¿Qué deseas? Querido, la voz es tremenda. El hombre no respondió, pero su expresión cambió. Su mirada se volvió más vacía, como si algo se hubiera borrado allí. Habló lentamente y luego vi lo que realmente me asustó. Tenía las manos ennegrecidas y sus pies no tocaban el suelo. Flotó hacia la tumba.
Mis instintos me gritaban que corriera, pero mi cuerpo no respondió. Me quedé paralizada, solo viendo al hombre flotar, como una sombra a la luz de la luna. Salió de la tumba y, antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire sin dejar rastro. Me alejé rápidamente, tratando de entender lo que acababa de pasar. Y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, una risa baja, casi imperceptible, pero proveniente del fondo del cementerio. Como si algo se burlara de mí, mirándome. El miedo se apoderó de mí y corrí hacia la puerta, sin mirar atrás. A la mañana siguiente volví al cementerio, pero todo parecía normal. La tumba estaba lista, el ataúd enterrado y el banco de madera vacío. Sin embargo, lo que vi en el banquillo me hizo sudar frío. Allí, sobre el banco, había un pañuelo negro, un pañuelo que no estaba allí la noche anterior. Era el mismo tipo de bufanda que llevaba el hombre. No sé qué pasó esa noche, ni quién era ese hombre, pero una cosa sí es segura, no era de carne y hueso. Algo más estaba pasando allí, y no podía volver al cementerio por la noche sin sentir ese peso, como si los muertos estuvieran mirando. Y desde ese día, cada vez que paso por el cementerio, veo a lo lejos un volcán, sentado en el banco de madera. Nunca dice nada, pero me mira, siempre en silencio. Historia 9. La presencia oscura en el espejo. Soy Felipe y trabajo como director de funeraria en un pequeño cementerio de un pueblo cercano a Zaragoza. Es un trabajo tranquilo, pero hay algo extraño en este lugar. Algo que no entendí del todo. No me refiero a los velorios ni a los muertos, sino al sentimiento que flota en el aire, especialmente cuando cae la noche. Una vez me llamaron para hacer los últimos preparativos para el entierro de un hombre que había muerto en las primeras horas de la mañana, después de una larga enfermedad. Cuando llegué encontré a su familia en la sala de velatorios, con el ataúd abierto y el cuerpo tirado allí. El hombre fue muy claro, como si estuviera congelado en el tiempo. Aunque eso no fue lo que más me molestó. Al fondo de la sala de velatorios había un gran espejo. Era viejo, tenía un marco dorado y colgaba de una pared oscura. El espejo reflejaba todo lo que había en la habitación, pero parecía haber algo mal en él. Cuando me acerqué al ataúd para hacer los ajustes finales, vi una sombra en el reflejo. No era una sombra ordinaria, sino una presencia oscura y vaga que flotaba cerca de la pared donde estaba el espejo. Miré hacia atrás para ver si había alguien en la habitación conmigo, pero estaba solo con la familia del fallecido. Estaban distraídos por el cuerpo, hablando en voz baja, pero no había nadie más allí. Di unos pasos hacia el espejo y observé la figura en el reflejo. Era una silueta confusa, pero su forma era humana y se acercaba al ataúd, como si quisiera tocarlo. Lo que me molestaba no era solo la sombra, sino la sensación de que me estaba observando. Sabía en el fondo que no era algo físico, sino el reflejo de algo que estaba más allá de lo que los ojos podían ver. Tratando de ignorar lo que estaba pasando, continué mi trabajo. Pero cada vez que me miraba al espejo, la sombra parecía más cercana. No sabía qué hacer. Cuando me di cuenta de que la sombra se estaba distorsionando, como si se estuviera moviendo, sentí un escalofrío tan fuerte que casi no pude controlarme. La figura oscura ahora era más clara, una figura confusa, como si se acercara a mí, no solo en el espejo, sino también en la realidad. Cuando finalmente terminó el velorio y la familia se fue, me quedé sola en la habitación. El espejo estaba allí, reflejando la tenue luz de las lámparas. Era solo un espejo común y corriente, pero a medida que me acercaba, la sensación de que algo me observaba me siguió. Cuando lo enfrenté, el espejo pareció amplificar la oscuridad, distorsionando la habitación y haciéndola parecer infinitamente más grande, como si el espacio mismo se curvara a su alrededor. De repente, una mano apareció en el reflejo, una mano esquelética, con dedos largos y delgados, agarrando el marco del espejo. Grité, pero el sonido no salió de mi garganta. La mano en el espejo se extendió hacia mí, y fue entonces cuando apareció la figura en su totalidad, un ser negro, sin forma definida, con un rostro que parecía fundirse en un líquido oscuro. No tenía ojos, pero sabía que me estaban viendo. El sentimiento de opresión fue tan grande que mi corazón dio un vuelco.
Fue entonces cuando, sin previo aviso, el espejo se hizo añicos. No se escuchó ningún sonido de vidrio rompiéndose, pero la visión se volvió borrosa, como si el espejo intentara deshacerse de lo que había dentro. Cuando volví a mirar, todo estaba como antes. El espejo estaba intacto y la sombra había desaparecido. Esa noche salí corriendo del lugar, sin mirar atrás. Pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Ahora, cada vez que paso por esa habitación, puedo sentir un peso en el aire, una presencia oscura que parece estar esperando algo, observándome sin que yo pueda verlo. Sé que lo que apareció en el espejo no es un reflejo cualquiera. Y peor aún, sé que me está esperando otra vez. Historia 10. El grito en mitad de la noche. Mi rutina era sencilla: cuidar las tumbas, mantener limpio el lugar y ayudar en las ceremonias cuando fuera necesario. Fue una obra de silencio, una obra en la que lo más importante era la paz. Sin embargo, todo cambió una noche. Era una noche normal, un poco más fría de lo habitual y yo estaba solo en el cementerio, como siempre. La última actuación del día había terminado y la mayoría de la gente ya se había ido. El lugar estaba en silencio, solo el sonido de los vientos golpeando los árboles rompía el silencio. Estaba cerca de la entrada, revisando las luces quemadas, cuando escuché algo proveniente de las tumbas más antiguas en la parte trasera del cementerio. Fue un grito. No fue un grito humano, sino algo profundamente angustioso, un sonido que parecía sacado de una pesadilla. No sabía si era el viento, un animal u otra cosa. Pero algo me dijo que ese grito no era natural. Decidí investigar, incluso con el corazón latiendo más rápido. Cruzar esa parte del cementerio fue una tarea solitaria, pues el lugar es muy grande y los faroles esparcidos entre los árboles estaban mal iluminados. A medida que me acercaba a la zona de las tumbas antiguas, el grito se repitió. Fue una mezcla de dolor e ira, algo que me puso la piel de gallina. La sensación de que algo me estaba observando me tragó. Cada paso parecía hacer eco, cada uno se hacía más fuerte y no podía encontrar el camino de regreso. Finalmente llegué al punto donde el sonido parecía más fuerte, cerca de un mausoleo de piedra, que había estado cerrado hace muchos años. El lugar estaba cubierto de hierbas y plantas que trepaban por las paredes. Fue allí donde vi algo que nunca olvidaré. Frente al mausoleo, había una figura parada, pero no era humana. Solo podía verla como una sombra, como una silueta distorsionada, casi como si fuera un punto negro en el aire. La figura no parecía moverse, pero seguía allí, insertada en su lugar. El grito volvió a resonar, y esta vez pude ver de dónde venía, la boca de la figura. Pero la boca estaba deformada, muy abierta, y el sonido no parecía provenir de una persona, sino de algo mucho más antiguo y malvado. No puedo moverme, no puedo gritar. Un peso inexplicable me mantuvo en el lugar. El aire circundante se volvió frío y las hojas de los árboles circundantes se balancearon violentamente, como si un viento invisible soplara con fuerza. Los ojos de la sombra, si es que se les podía llamar ojos, se abrieron. Estaban vacíos, sin pupilas, como abismos que absorbían toda la luz que los rodeaba. El grito que emitió fue tortuoso, una mezcla de gritos humanos y algo más primitivo, que hizo que mi alma se estremeciera. Fue entonces cuando el sonido del grito se convirtió en algo aún más horrible: risa. Una risa baja y retorcida surgió de la figura, como si se estuviera burlando de mí, paralizándome con su poder. Estaba fuera de mí, tratando de alejarme, pero no podía moverme. El aire era denso y sentí como si me atrajeran hacia la figura. Pero entonces algo sucedió. Los gritos y las risas cesaron abruptamente, como si le hubieran apretado un botón. La sombra lejana, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. No sabía qué pensar. Mi corazón latía rápido y mis manos temblaban por un frío que no venía del ambiente, sino de mi interior. Corrí hacia la entrada del cementerio, sin mirar atrás. A la mañana siguiente les conté lo sucedido a los demás empleados del cementerio, pero nadie me creyó. Dijeron que podría haber sido simplemente el viento o un animal. Pero sabía lo que veía, sabía lo que sentía.
no fue una alucinación. Algo en ese cementerio estaba más allá de la muerte, algo que no debería estar allí. Desde esa noche, cada vez que camino por el cementerio de noche, tengo la sensación de que esa figura sigue ahí, observándome desde algún rincón, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente. Y lo peor de todo, sé que volverá. El grito, la risa, nada de eso fue un accidente. Ella estaba allí por algo. Y yo, sin saberlo, fui un testigo más. Historia 11. El demonio en la capilla. Era una noche fría y silenciosa, cuando el cementerio de Sant Pere, situado en las afueras de un pequeño pueblo de Cataluña, parecía más vacío que nunca. Ese día no hubo ceremonias y el trabajo en el lugar fue bastante pacífico. Yo, José, uno de los empleados del cementerio, estaba haciendo los habituales trabajos de mantenimiento en las capillas que estaban en medio del Campo Santo. La capilla, una estructura antigua e imponente, era el lugar al que acudían muchas familias para rezar y despedirse de sus seres queridos, lugar que siempre tuvo un aire solemne y reverente. Pero esa noche algo fue diferente. Estaba solo, barriendo el piso de la capilla, cuando un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a infiltrarse en mis oídos. Fue un susurro. Algo que no puedo identificar del todo. Sonaba como si alguien estuviera susurrando dentro, pero la capilla estaba desierta. El viento que pasaba a través de las ventanas rotas hacía un ruido casi místico, pero este sonido era diferente. Él vino del interior de la capilla, no del exterior. Fui a la entrada y, cuando miré hacia adentro, no vi a nadie. Sin embargo, los murmullos continuaron, aumentando lentamente, como si una voz se acercara. Intenté ignorarlo, pero la sensación de malestar creció. Algo dentro de mí me decía que no debía quedarme allí, pero como empleado del cementerio estaba acostumbrado a situaciones tensas, con el peso del lugar y la carga histórica que llevaba. Sin embargo, el murmullo se convirtió en una risa baja, casi gutural. Fue una risa que no parecía humana. El aire se hizo más denso y, de repente, las velas que estaban en los extremos de la capilla cayeron una a una. Lo que quedó fue una oscuridad que pareció expandirse hacia mí. Y fue entonces cuando lo vi. Al fondo de la capilla, entre las sombras, apareció una figura. Era alto, muy alto. La forma estaba distorsionada, como si estuviera en constante movimiento, y un aura de miedo emanaba de su presencia. Los detalles eran difíciles de discernir, pero pude ver un par de ojos rojos brillando en la oscuridad. La figura no tenía un rostro claro, solo un parche de sombras que se mezclaba con el entorno, pero sus ojos eran los más aterradores que jamás había visto. El ser comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si supiera que no podía escapar. Las risas aún resonaban en la capilla, más fuertes, más crueles. El olor en el aire también cambió, algo parecido a azufre mezclado con un olor a podrido, casi insoportable. Intenté gritar, pero sentí como si me hubieran robado la voz, el sonido salió de mi boca pero no llegó a mi oído. Mis piernas estaban paralizadas, como si el suelo mismo me estuviera sujetando. La figura sólida se acercó, y pude ver que llevaba un manto negro, pero algo extraño le estaba pasando, su manto parecía moverse, como si estuviera hecho de una sustancia viva, como si absorbiera la luz a su alrededor. Él. Fue tan extraño que por un momento pensé que estaba delirando, pero el frío y la sensación de terror eran muy reales. El demonio, si puedo llamarlo así, se detuvo justo frente a mí. Podía sentir el peso de su presencia, una amenaza de algo mucho más allá de la muerte. Fue entonces cuando habló. Su voz no era una voz normal, era un susurro profundo, una mezcla de muchos sonidos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero la palabra que salió de su boca fue clara: ¿qué vas a hacer aquí? No pude responder. Estaba atrapada, inmóvil. Los ojos rojos brillaron aún más y por un instante sentí como si mi alma estuviera siendo atraída hacia esos ojos. El olor a azufre se volvió insoportable y el demonio extendió la mano y me tocó con un dedo largo y puntiagudo.
Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, un sonido atronador atravesó el aire y la figura distante, como si se hubiera disuelto en las sombras de la capilla. Todo volvió a la normalidad y se hizo el silencio. Las velas se vuelven a encender en privado y caigo al suelo, impotente. El pánico se apoderó de mí durante unos segundos, pero sabía que, de alguna manera, el mal estaba ahí. No sabía qué quería el demonio de mí, ni por qué aparecía, pero sabía que algo más estaba pasando en el cementerio de San Pere. A la mañana siguiente les conté a mis compañeros de trabajo lo sucedido. Se rieron, diciendo que estaba exagerando, que debía ser cansancio o algún truco de la mente. Pero sabía lo que vi. Sabía que esa noche un demonio había cruzado la línea entre la muerte y la vida, y por alguna razón parecía estar vigilando el cementerio. Y supe que, incluso después de todo, él seguía ahí, esperando el momento adecuado para regresar. Desde ese día, cada vez que paso cerca de la capilla, me invade un sentimiento extraño. No hay más risas, pero puedo sentir los ojos del demonio mirándome, esperando algo. Y todavía resuena en mi mente la pregunta que me hizo: ¿qué vienes a hacer aquí? Historia 12. La danza de los espíritus. Era una tarde nublada y fría cuando el tanatorio del cementerio de São Vicente, en un pequeño pueblo al norte de Madrid, recibió una visita inesperada. João, uno de los sepultureros más antiguos del cementerio, se preparaba para otro entierro. La ceremonia estaba programada para el final de la tarde, pero algo en esa tarde se sintió diferente. El ambiente era más tenso y una inexplicable sensación de malestar flotaba en el aire. El cementerio de São Vicente no se caracterizaba por ser el más concurrido, pero tenía una historia oscura, llena de leyendas sobre espíritus inquietos. João, que pasaba sus días ocupándose de funerales y entierros, ya había escuchado varias historias de exempleados sobre las cosas extrañas que ocurrían por las noches, cuando los cementerios estaban vacíos y los ecos de la muerte aún resonaban entre las lápidas. Sin embargo, él nunca les creyó, hasta ese día. El cuerpo de doña Carmela, una anciana fallecida esa semana, estaba siendo preparado para el velorio. Su familia aún no había llegado, pero la ceremonia estaba lista y João estaba solo en la pequeña sala de velatorio. El cuerpo de doña Carmela estaba tendido en su ataúd, rodeado de flores blancas. Era un ambiente tranquilo, pero João sentía que la tranquilidad no era natural. Lo primero que notó fue el sonido, una música suave que parecía venir de muy lejos, una melodía que no podía identificar. Miró a su alrededor, pero no había radio, ni ningún instrumento que pudiera producir esa música. La melodía parecía flotar en el aire, como si la tocaran manos invisibles. João permaneció en silencio por unos momentos, escuchando atentamente, tratando de entender lo que estaba pasando, pero pronto la música cesó abruptamente, dejando la habitación más silenciosa que nunca. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. En un rincón de la habitación, cerca de las ventanas, estaba de pie una figura esbelta, con los ojos fijos en el ataúd de doña Carmela. Estaba vestida con ropa vieja, una especie de vestido de fiesta que parecía hecho muchos años atrás. La mujer no parecía estar viva, sus movimientos eran lentos y casi etéreos, como si flotara en el aire. João dio un paso atrás, su corazón empezó a latir más rápido, pero aún así trató de convencerse de que solo lo estaba imaginando. Miró el ataúd de doña Carmela y, por un momento, la atmósfera pareció cambiar por completo. El aire se volvió más denso y la sensación de frío se intensificó. El rostro de doña Carmela estaba pálido, pero, por un breve momento, João juró haber visto una leve sonrisa en los labios de la difunta. La figura en la esquina de la habitación comenzó a moverse hacia el ataúd, sus pies descalzos sin tocar el suelo, como si estuviera levitando. João intentó hablar, pero las palabras no le salían, su cuerpo quedó paralizado por la visión. La mujer que vio ahora parecía estar bailando alrededor del ataúd, sus brazos moviéndose con una gracia sobrenatural. João quiso gritar, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Estaba atrapado en trance, observando una figura que flotaba y bailaba en el pasillo.
Giraba alrededor de doña Carmela, cada movimiento más fluido y rápido, como si estuviera en una especie de celebración macabra. Fue entonces cuando lo descubrió, más figuras iban apareciendo por la habitación. Como sombras que aparecían en las paredes, otras figuras comenzaron a bailar con la misma ligereza y desesperación. Hombres, mujeres, niños, todos visten ropas pasadas de moda y con rostros borrados por el tiempo. Bailaron a un ritmo frenético, como si estuvieran celebrando algo que Joao no podía entender. Cada movimiento era como la coreografía de una pesadilla. Los pasos eran rápidos y desordenados, y la habitación parecía llenarse de una energía indescriptible. Ion se quedó quieto, incapaz de moverse, como si le pidieran que observara la horrible escena. Los espíritus danzaban, con los rostros desfigurados por la muerte, pero con una energía indescriptible. Sus ojos parecían fijos en algo más allá de Ion, en algún lugar al que no podía llegar. Sintió que estaba en el centro de algo mucho más grande, algo que trascendía la comprensión humana. Mientras las figuras bailaban, un sentimiento de desesperación se apoderó de Joao. Se sintió como si lo arrastraran a la danza, como si los espíritus quisieran que se uniera a ellos. La sala de velocidad estaba cambiando, la pared parecía distorsionada y la música regresaba, ahora más fuerte, llenando la sala con una intensidad opresiva. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido y el lugar estuviera atrapado en una especie de repetición infinita. De repente, la figura de la mujer que iniciaba el baile se alejó de Joao. Su rostro ahora era más claro, pero aún irreconocible, una máscara de puro sufrimiento y éxtasis. Ella le tendió la mano, como invitándolo a unirse a ese baile eterno. El aire se llenó de una sensación de muerte, pérdida y deseo, y Joao supo en ese momento que si aceptaba la mano de la mujer, nunca podría volver atrás. Con un esfuerzo sobrehumano, Joao se alejó tropezando hacia atrás, hasta que finalmente logró romper el trance. Corrió hacia la puerta y, al salir del pasillo, las figuras desaparecieron como humo y la música quedó en silencio con el viento. Cuando miró hacia atrás, la capilla volvió a estar en silencio, sin rastro de lo que acababa de suceder. Estaba sudando, temblando y no entendía lo que había visto. En los días siguientes, Joao intentó evitar ese salón funerario, pero la pesadilla seguía atormentándolo. Sabía que, en algún lugar, entre aquellos fríos muros del cementerio de São Vicente, los espíritus todavía bailaban, esperando a alguien que se atreviera a acercarse lo suficiente para unirse a ellos. La danza de los espíritus nunca terminó. Ella permaneció allí, en la oscuridad, esperando la próxima alma perdida. Y, mientras tanto, Joao sabía que el baile no terminaría nunca. Fue un eterno paso desde el más allá, una danza entre los muertos que ningún ser humano debería presenciar jamás. Pero él fue testigo de ello. Y tal vez nunca volvería a ser el mismo. Historia 13. Un espíritu de niña de 8 años. La luna llena iluminaba lentamente el cementerio de San Isidro, uno de los más antiguos de Madrid. El lugar estaba aislado y las sombras de los árboles se extendían durante mucho tiempo, como si quisieran tragarse todo lo que los rodeaba. Fernanda, una de las empleadas de la funeraria, había sido convocada a un velatorio especial. Había muerto un niño, una niña de solo 8 años llamada. Fernanda ha trabajado a velocidades considerables a lo largo de los años, pero hubo algo diferente en ese momento. El ataúd de Sofía estaba en un rincón del salón, rodeado de flores blancas y velas encendidas, creando una atmósfera melancólica y silenciosa. La habitación estaba vacía, a excepción de Fernanda, quien estaba organizando los últimos detalles para la llegada de la familia. El sentimiento de opresión era palpable. Algo no es. Afuera el viento soplaba fuerte y los árboles se balanceaban y sus hojas hacían un ruido inquietante. Pero fue un sonido dentro de la propia funeraria lo que llamó la atención de Fernanda. Primero, fue solo una sugerencia suave, como el sonido de un viento silbante, proveniente del rincón donde yacía el ataúd. Cuando se movió para investigar, el sonido se convirtió en una suave risita, lo que se hizo más claro con el sonido de un niño jugando. Fernanda frunció el ceño, confundida. ¿Qué podría ser esto?
Pensó que tal vez era solo su mente jugando una mala pasada, el cansancio de una noche de arduo trabajo. Pero la risa continuó, creciendo en intensidad, y ahora parecía mucho más real. Cuando volví a mirar el ataúd de Sofía, sucedió algo extraño. El aire en la habitación se sentía más denso, como si una presencia se estuviera acumulando allí. Fernanda sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando ella lo vio. En la esquina de la habitación, a la izquierda del ataúd, apareció una figura. Era un niño. Una niña de unos 8 años, vestida con un sencillo vestido blanco y cabello castaño recogido en una trenza. Estaba de espaldas a Fernanda, que jugaba con algo en el suelo. La sonrisa en el rostro de la niña parecía inocente, pero había algo en sus ojos que no coincidía con la alegría de un niño. Estaban oscuros, casi vacíos, como si no hubiera alma detrás de esas miradas. La risa se intensificó cuando la chica se giró lentamente hacia él. Fernanda se quedó helada, sin saber si hablar o alejarse. El tiempo parecía haberse ralentizado mientras observaba a la chica. Cada movimiento de la niña era extraño, como si no fuera natural para ella estar allí. Era como una sombra en un lugar que no era el suyo. Cuando la niña finalmente se volvió completamente hacia Fernanda, la expresión de su rostro era desconcertante. Ya no había alegría, solo un profundo vacío. Los ojos transparentes del niño ya no eran ojos humanos, eran tan oscuros como el abismo, reflejando solo oscuridad. La risa, ahora, ya no era suave e inocente. Fue una risa fría que resonó por toda la habitación. «No me viste», dijo la niña, su voz suave pero llena de un miedo indescriptible. «No puedes verme». Fernanda tragó, sintiendo una ola de tierra apoderarse de su cuerpo. Intentó moverse, pero tenía los pies pegados al suelo. La habitación parecía haberse vuelto aún más fría, el ambiente ahora pesado y opresivo. La niña comenzó a caminar lentamente hacia ella, con sus pequeñas manos frente a ella, como si quisiera tocarla, como si se sintiera atraída por algo que Fernanda no podía entender. Con cada paso, la atmósfera en la habitación se hacía más espesa. Fernanda sintió un sudor frío correr por su frente, le temblaban los dedos. No sabía qué hacer y la visión de la niña parecía cada vez más irreconocible, como si se distorsionara, como una imagen que se desvaneciera en el aire. Una sugerencia constantemente repetida provocó una risa: «No puedes verme. No puedes verme». La niña se movió aún más y Fernanda, con un esfuerzo inmenso, dio un paso atrás, casi tropezando. Finalmente pudo moverse, pero la sensación de ser vista no la abandonaba. Era como si la presencia de la niña se estuviera infiltrando en todo el cementerio. La risa continuó, haciéndose más fuerte, como si se multiplicara, resonando en las paredes. Al instante siguiente, la luz de las velas comenzó a parpadear y las sombras de los árboles del exterior se movieron, extendiéndose hasta la sala funeraria. Fernanda miró hacia atrás y la niña ya no estaba. Ella estaba desapareciendo como una niebla. Pero, antes de desaparecer por completo, sus ojos se encontraron nuevamente con los de Fernanda y el miedo se apoderó de su cuerpo. Esos ojos eran ojos de muerte. Con el coraje remanente solo en las últimas fracciones de su ser, Fernanda corrió hacia la puerta y la abrió de inmediato, partiendo hacia el cementerio. La risa ahora sonaba como un eco lejano, un recuerdo que se alejaba. Cuando miró hacia atrás, la sala del velorio estaba vacía y la presencia de esa chica parecía haber sido borrada de la realidad. Sin embargo, el sentimiento de paz nunca abandonó a Fernanda. Sabía que Sofía, la niña a la que había ido a enterrar, no estaba realmente en paz. Algo más, algo oscuro, estaba conectado con ella, algo que Fernanda no podía entender. Cada noche que pasaba, se preguntaba si la risa de Sofía todavía resonaba en las paredes del cementerio de San Isidro, esperando a salir de nuevo.